mostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Buenos días, pueblo de Dios que está mirando la televisión, escuchando la radio o viéndonos en algún canal de YouTube de los que tiene la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, como son el canal Advenimiento TV, el canal La Verdad Presente Channel o el canal Iglesia Advenimiento Los Tres Ángeles. En cualquiera de las plataformas que usted pueda estar mirando u oyendo, es un gusto para nosotros saludarle ahora y decirle gracias por elegir este ministerio para aprender más de Dios. Sea bienvenido al estudio de la lección de la escuela sabática para esta semana, que por la gracia de Dios la estaré desarrollando con jóvenes de la verdad presente de nuestra Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. Todos los días ustedes mirarán a jóvenes de nuestra iglesia que estarán con este servidor compartiendo para ustedes la lección, empezando hoy con el joven Rey Villanueva. Bienvenido, Rey. Gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias. Sí, yo también les quiero dar la bienvenida a todos los jóvenes que están escuchando, a los radioyentes y televidentes igual. Les queremos dar la bienvenida por escuchar este lindo mensaje que vamos a tener con la gracia de Dios para ustedes y para bendición de todos. Les quiero también dar la invitación a la iglesia Advenimiento del Séptimo Día en Houston, en Texas, también aquí en Irving, Texas, hay una iglesia y queremos que nos visiten. Está cerquitas aquí en la calle 6 y la O'Connor. Y también hay una iglesia en Santa Fe, Nuevo México, que también pueden visitar. Les queremos dar las gracias por todo y vamos a empezar esta linda reflexión. Antes de empezar, ¿qué les parece si postramos nuestros rostros para orar? Amoroso Padre Celestial que moras en los santos cielos, santificado sea tu santo nombre. En este momento, Padre, sabemos que no somos nada en venir ante ti, pero también sabemos que tú nos has escogido para llevar tu palabra en alto, para llevarla y predicarla a todos los rincones de la tierra. Y Padre, sabemos que la gente que está escuchando en este momento lo está haciendo porque ellos a lo mejor están pasando una lucha, una prueba, o simplemente están tratando de cumplir lo que tú dijiste en tu palabra y conocer más de ti por comiendo este pan de vida que es tu palabra. Padre, te pedimos que en este momento nos ayudes a tomar esta palabra que vamos a leer de corazón entero y de practicarla en nuestra vida cotidiana, que sea de bendición a todos y que sean tus palabras que fluyan de nuestras bocas en este momento. Bendice a cada televidente, radio oyente, al pastor y a mí. Ayúdanos a que podamos seguir haciendo tu obra aquí en esta tierra mientras nos das la oportunidad. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. La lección de esta semana tiene por título El enigma de las pruebas. ¿Tienes idea tú, Rey, qué significa esto de enigma? Sí, un enigma, pastor, es algo que es difícil de comprender, es algo que cuesta para el pensamiento humano entender por qué está pasando, y muchas veces las pruebas cuestan para que entendamos por qué nos pasan esas aflicciones, por qué estoy yo pasando por este problema, por qué Dios escogió que yo pase por esta lucha. Eso es lo que es un enigma, y las pruebas son un enigma muchas veces. Así es, y un ejemplo bíblico lo tenemos en Job. Job es la biografía que vamos a estar estudiando esta semana. Recuerden que la lección para todo el trimestre es bendiciones biográficas. Y después de haber dado tiempo al estudio de la biografía de Enoc, hoy vamos a proceder al estudio de la biografía de Job. Bajo el título El enigma de las pruebas, nosotros miraremos a este hombre de Dios enfrentándolas, y fue todo un enigma para él el comprender o el tratar de comprender el por qué sufrió de la manera que lo hizo. Sin embargo, como a manera de, digámoslo así, de anticipo,
de lo que al final él vino a entender, el texto de memoria de la lección nos dice desde ya que al final, Job descifró el enigma. ¿Qué les parece si leemos el texto para ver cómo descifró el enigma? Pero después nos vamos en detalle toda la semana mirando este enigma de las pruebas. A ver, Rey, el texto, ¿qué dice? Sí, el texto se encuentra en Job, capítulo 23, versículo 10, y dice así la palabra de Dios: Mas él conoce el camino donde voy, me probará y saldré como oro. Entonces aquí nos está diciendo que Dios sabe la situación en que vas y en la que te vas a enfrentar, y que Él te va a probar. Cuando están pasando las cosas bien, como quiera van a venir pruebas, pero al final dice que saldrás victorioso, saldrás pulido como oro. Este es el versículo clave, hermanos, que nosotros debemos tener siempre en mente cuando pasemos por pruebas. Digo que es el versículo clave porque aquí Job ha llegado a la conclusión de que Dios de todas maneras conoce el camino por donde él está caminando. Sabe que está siendo probado, pero que al final saldrá como el oro. Es decir, hermanos, aunque Job parecía no poder encontrar respuesta a sus interrogantes, él creía que Dios estaba al tanto de lo que le estaba pasando y que Dios al final tenía un buen propósito para con él. Job estaba con estas palabras que hemos leído, comprendiendo de que se lo estaba probando. Él no sabía nada del reto de Satanás concerniente a su persona, pero conforme él fue avanzando en la escalera de la prueba, él, hermanos, fue reconociendo que no estaba siendo castigado injustamente, sino que se lo estaba probando para salir al final como el oro puro que sale del crisol. Así es lo que nosotros también debemos tener en mente cuando pasamos por dificultades. Aquí, con este texto que es clave, nosotros podemos ver cómo el enigma, al final, Job lo resolvió. Pero nosotros tenemos que entender de que es necesario, igual que Job, también que pasemos por dificultades y pruebas para que también como él salgamos puros como el oro. ¿Qué dice la nota que está aquí, Rey? Sí, la nota aquí para el sábado dice que el alma que sufre es hecha paciente, digna de confianza, triunfante en Dios bajo las circunstancias adversas. Testimonios para los ministros en página 361. Entonces nos está hablando de que, así como el texto bíblico dijo, que saldremos pulidos como oro porque la alma que está con Dios nos va a hacer pacientes. Por medio de estas pruebas, nuestra paciencia va a crecer porque necesitamos que entender la prueba. Primero, que cuesta paciencia para nosotros porque tenemos que pasar por esta lucha que obviamente es difícil, por eso se llama una lucha, y eso va a probar nuestra paciencia. Entonces, sufriendo, vamos a ser más pacientes, vamos a ser dignos de confianza porque Dios va a mirar que podemos sostenernos con su ayuda en nuestras pruebas porque vamos a depender de Él. Y luego dice que saldremos triunfante en Dios bajo las circunstancias adversas. Básicamente hablando sobre el texto que leímos. Y algunas veces, hermanos, nosotros podríamos preguntarnos, pero no entiendo por qué, si yo pues he estado bien allí con mi Dios, he estado haciendo lo recto delante de sus ojos, pues yo no le he hecho nada malo a nadie, siento que espiritualmente estoy con el Señor y no entiendo por qué esto. Pero es que, hermanos, en Job nosotros vemos de que hay objetivos que, aunque sean inocentes, de todas maneras, para que en ese reto que Satanás ha hecho
a Dios de que aquí los cristianos solo les sirven por interés, porque Él los tiene tal vez con salud, porque los tiene con un buen trabajo, porque los tiene bendecidos, que por eso les sirven, y que vamos a ver si les quitas las cosas y a ver si es cierto que no te maldicen. Ante ese reto, hermanos, que Satanás ha hecho a Dios en relación con sus hijos, pues algunas veces los inocentes se convierten en un objetivo para demostrarle al diablo de que sí Dios tiene personas que hacen lo que hacen por amor y que no dejan de servirlo, así vengan dificultades. Job, hermanos, tenía un carácter inocente. Job fue un objetivo inocente. ¿Qué está escrito de él en la Biblia sobre su carácter? Bastante, pastor. ¿Qué no podemos aprender de Job? Tiene todo este libro hermoso. Pero empecemos en el principio, en Job 1:1. Aquí en la primera pregunta nos dice ¿qué está escrito sobre el carácter de Job? Job 1:1 dice que hubo un varón en tierra de Uz que se llamaba Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre era perfecto. Es algo que mucha gente hoy en día cuestiona, que no puede ser un cristiano perfecto, pero aquí nos dice si en el pasado se ha podido haber hecho, hoy también se puede hacer, pero eso sí que requiere que nuestra vida sea totalmente consagrada a Dios. Y vemos que Job así era perfecto y recto, temeroso de Dios, pero temeroso no como lo pensamos hoy en día o como la gente piensa que temor es. No era un temor así de miedo, era un temor de ofender a Dios, era un temor de respetar a Dios. No quería fallarle porque tenía un amor grande para Dios. Y luego dice que apartado del mal. Eso era diferente, muy diferente a las otras personas que existían en ese día. Esta palabra, hermanos, apartado del mal, en el hebreo realmente significa desviado del mal. La idea es la de evitar el mal, apartándose de él, como si se tratara de la presencia del peligro. Las 4 ideas incluidas en este versículo no son meras repeticiones para impresionar al lector con la idea de que Job era un hombre bueno. Más bien se complementan mutuamente, formando un cuadro total de un personaje descollante. Así dice el comentario bíblico. Hermanos, nosotros tenemos en Job una persona íntegra, una persona completa, una persona que era leal a Dios, una persona que era fiel. Nosotros podemos ver que en contraste con los adoradores de las deidades paganas, Job verdaderamente era un hombre muy, pero muy leal a Dios. No había en su carácter, hermanos, algo que uno pueda decir, oh, es que por algo le pasó eso. No, eso le pasó porque, pues, imagínate, ni siquiera a la iglesia iba. Imagínate, ni siquiera estudiaba la Biblia, que son las cosas que uno casi siempre anda usando para decir por qué o le pasa tal o cual cosa al cristiano. No, hermanos, aquí tenemos un hombre que era temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre recto. No había nada que achacarle. Y sin embargo, hermanos, con un carácter como este, tan inocente, ya veremos entonces lo que sucede en el siguiente versículo, Rey. Sí, en el versículo del capítulo 29, versículo 15 del capítulo 29 de Job, nos dice lo siguiente, que yo era ojos al ciego y pies al cojo. Entonces aquí habla más sobre el carácter de Job, más sobre lo que él hacía. Él ayudaba a los enfermos en ese día. Hay tanto evidencia de las cosas que hacía Job en el espíritu de profecía. Yo y el pastor estábamos comentando sobre eso antes de empezar, de que en esos tiempos Dios usaba a Job en una manera que nosotros deberíamos de reflejar hoy en día, en ayudando a la persona que está en necesidad, a la persona que está enferma y que no tiene ayuda, porque hoy en día los jóvenes, más que nada, yo he notado de que
nos enfocamos en nuestra propia vida, en lo que nosotros queremos hacer, en nuestros propios planes, sin importar lo que estará pasando un hermano de nosotros o una persona desconocida en la calle. Pero aquí nos dice que Job era ojos al ciego y pies al cojo, y más evidencia aquí que él era una persona con un objeto o un objetivo inocente. Él